Una mujer embarazada fue llevada de urgencia al hospital, casi inconsciente, con el cuerpo temblando mientras los médicos gritaban órdenes. Afuera, los reporteros se agolpaban, con cámaras que destellaban y preguntas que no paraban. El mundo quería saber dónde estaba su esposo multimillonario. Él no estaba allí. Estaba a miles de kilómetros de distancia, tomado de la mano de su amante en un yate de lujo, sonriendo para la prensa mientras su esposa luchaba por su vida. Pero lo que comienza como una historia de dolor pronto se convierte en una tormenta de verdad, justicia y karma que nadie vio venir. Quédate conmigo, porque esta historia te atrapará desde el primer segundo. Cuéntanos a qué hora estás viendo esto y desde dónde nos acompañas. Deja un comentario abajo y comencemos juntos esta historia increíble. Las sirenas cortaban la noche. Las luces rojas y azules pintaban el pavimento mojado frente al Centro Médico Santa Elena mientras una tormenta cubría Los Ángeles. Los paramédicos entraron corriendo por las puertas automáticas empujando una camilla donde yacía una mujer joven, pálida e inmóvil. Sus manos estaban apoyadas sobre el vientre, temblando mientras otra contracción la sacudía. Los signos vitales bajan, gritó una enfermera. Está perdiendo sangre muy rápido. Necesitamos O negativo, ahora. El personal de urgencia se movía con urgencia, las voces se superponían. Las máquinas emitían pitidos irregulares. El olor del desinfectante llenaba el aire, fuerte y frío. En medio del caos, un anillo de bodas dorado se deslizó del dedo de la mujer y tintineó contra la baranda metálica. Nadie lo notó. Su nombre era Clara Whitmore. 31 años. 7 meses de embarazo. Esposa del multimillonario inversor Richard Whitmore, un hombre cuya cara solía aparecer en portadas de revistas junto a palabras como visionario y filántropo. Pero esa noche, su nombre resonaba en los pasillos del hospital por una razón muy distinta. ¿Han contactado a su esposo?, preguntó un médico mientras revisaba su pulso. Una enfermera miró el teléfono en su mano, llamamos a su asistente, a su oficina, incluso a su número personal. No responde. Otra voz, más baja, añadió. Alguien dijo que está fuera de la ciudad, con ella. La palabra quedó flotando en el aire como humo. Ella. Todos sabían a quién se refería. La mujer que había sido fotografiada con él en una gala solo 3 noches antes. La mujer cuya risa llenaba los tabloides mientras la condición de su esposa empeoraba. Dentro de la sala de trauma, los guantes del médico estaban cubiertos de sangre. Está entrando en shock, murmuró. Prepárense para cesárea de emergencia. El monitor junto a Clara parpadeaba con fuerza, un tono plano amenazaba con alargarse para siempre. En ese espacio que separa la conciencia de la oscuridad, Clara escuchó voces, débiles, distantes, como ecos bajo el agua. Quiso hablar, pedir por él, pero las palabras no salieron de sus labios. Lo último que recordó fue el sonido de la lluvia golpeando el techo de la ambulancia y la voz de un paramédico susurrando, «Aguante, señora. Usted y su bebé son luchadores». Todo se volvió negro. Horas después, la tormenta se calmó. La ciudad dormía, sin saber que en una habitación blanca y estéril, la vida de una mujer pendía del filo de un bisturí. El doctor Green, médico de guardia, se quitó la mascarilla. Está estable por ahora. Pero el ritmo cardíaco del bebé es débil, miró a la enfermera. Sigan llamándolo. Debería estar aquí. La enfermera dudó antes de decir suavemente. No contesta, doctor. La mandíbula de Green se tensó. Entonces busquen a alguien de su familia. No tiene a nadie cerca. Sus padres murieron. No tiene hermanos. El doctor suspiró, frotándose la frente. Nadie merece pasar por esto solo. Salió al pasillo, donde 2 paramédicos aún esperaban, con los uniformes húmedos por la lluvia. Hicieron bien en traerla cuando lo hicieron, les dijo. Uno de ellos asintió. La encontramos desmayada junto a la fuente frente a la mansión Whitmore. Parecía que intentaba pedir ayuda. El rostro del doctor se endureció. ¿Frente a su propia casa? La puerta principal estaba cerrada con llave, respondió el paramédico. Nadie salió. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, las luces de lujo brillaban desde un restaurante en la azotea. Las cámaras destellaban mientras Richard Whitmore alzaba una copa de champán. A su lado, Vanessa Hale, su amante, sonreía para los fotógrafos. Su mano descansaba sobre el brazo de él con posesión. Sonríe,
Cariño, susurró ella. El mundo debe saber que somos imparables. Richard forzó una sonrisa, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla. Centro Médico Santa Elena. Su dedo quedó suspendido un instante antes de girar el teléfono boca abajo. ¿Trabajo?, bromeó Vanessa. Él exhaló despacio. Nada importante. Ella rió. Bien. Esta noche es para nosotros. En el hospital, el reloj marcó las 2 de la madrugada. Clara yacía inconsciente bajo la tenue luz de la UCI. Su piel parecía casi transparente, el leve subir y bajar de su pecho seguía el zumbido del respirador. Una enfermera acomodó la manta y susurró, «No estás sola, cariño, aguanta». El suave sonido del monitor fetal pulsaba lentamente, una promesa frágil en la habitación silenciosa. El doctor Green entró de nuevo con una carpeta en la mano. ¿Alguna novedad? Sin familia, sin esposo, respondió la enfermera. Pero alguien dejó flores en recepción hace un rato, sin nombre. El doctor frunció el ceño. Guárdalas. Tal vez sea un amigo. Se detuvo un momento, mirando a la mujer en la cama. Este tipo de silencio, dijo, cuenta una historia antes de que ella despierte. Afuera, las nubes comenzaron a disiparse. Una luz tenue tocó el horizonte, volviendo plateadas las ventanas del hospital. A lo lejos, el perfil de la ciudad brillaba entre la neblina de la madrugada. En algún lugar sobre ese horizonte, un jet privado llevaba a Richard y Vanessa rumbo al Caribe. Vanessa apoyó la cabeza en su hombro. «Hiciste lo correcto», susurró. «No puedes vivir con culpa». Richard miró por la ventana, en silencio. Por un instante creyó oír el eco de un latido que no era el suyo. Pero lo ignoró y cerró los ojos. De vuelta en Santa Elena, el monitor junto a Clara se estabilizó. Tum, tum, tum. Un llanto suave resonó desde la habitación contigua. La enfermera se giró de inmediato. «Doctor, tenemos movimiento». Green entró corriendo, observando los monitores. El ritmo cardíaco se estabiliza. El bebé responde. Soltó un leve suspiro de alivio. «Bien hecho, chica. Sigue luchando». La lluvia afuera se redujo a una llovizna. Las luces parpadearon una vez y luego se mantuvieron firmes. En algún punto, entre el dolor y la resistencia, la vida decidió quedarse. Y lejos de allí, en un vuelo lleno de risas y champán, un hombre no tenía idea de que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. La luz del amanecer se extendía sobre el Pacífico, tocando las altas ventanas de vidrio de la residencia Whitmore. La casa era una obra maestra de mármol blanco y lujo silencioso. Desde lejos, parecía perfecta, pero por dentro, la perfección comenzaba a pudrirse. Meses antes, todo era diferente. Clara había creído que el amor, el dinero y la confianza podían coexistir. En la mañana de su aniversario, estaba en la misma cocina que ahora pesaba de silencio, tarareando suavemente mientras preparaba el desayuno. El aroma de café recién hecho y panqueques de vainilla llenaba el aire. Llevaba un vestido azul claro que apenas mostraba la suave curva de su vientre. Su cabello estaba recogido y su sonrisa era dulce, llena de esperanza. Richard entró con un traje gris hecho a medida. Su reloj brillaba bajo la luz, preciso y costoso. «Te has levantado temprano otra vez», dijo, dando un beso rápido en su mejilla. «Quería sorprenderte. Hoy se cumplen 4 años». Él miró la mesa, luego su teléfono. «¿De verdad? El tiempo pasa rápido cuando trabajas sin parar». La sonrisa de Clara se desvaneció. «Antes solías tomarte el día libre en nuestro aniversario». Él ajustó su corbata. «El mercado no se detiene por los aniversarios. Estaré en casa para la cena, lo prometo». Esa promesa se uniría a una larga colección de otras que nunca cumpliría. Más tarde esa mañana, Clara se sentó junto a la ventana del cuarto del bebé, sosteniendo un pequeño body blanco contra su pecho. El sonido del corazón del bebé en la última revisión todavía resonaba en su mente. Había sido constante y fuerte. Ese sonido la hacía sentirse invencible. Quería creer que, cuando naciera el bebé, todo se calmaría. Tal vez Richard cambiaría, tal vez solo estaba estresado. Abrió su teléfono y recorrió fotos antiguas. Su boda en la mansión Whitmore, su mano sobre la de ella mientras cortaban el pastel. Sus padres sonriendo en la primera fila,
Se detuvo en una imagen que le provocó un nudo en el pecho. Richard la miraba entonces, no a las cámaras, no a la multitud, solo a ella. En ese momento, pensó que esa mirada significaba seguridad. Ahora ya no estaba tan segura. La ama de llaves, María, apareció en la puerta. Señora Whitmore, ¿quiere que llame al chofer? Tiene su revisión prenatal a las 11. Sí, gracias. María dudó, mirando hacia el pasillo. El señor Whitmore dijo que quizá no pueda acompañarla hoy. Clara levantó la vista y forzó una sonrisa. Está bien, está ocupado, pero no estaba bien. No lo había estado por mucho tiempo. En la clínica, Clara se sentó sola en la sala de espera mientras otras parejas susurraban y reían suavemente. Sus manos descansaban sobre su vientre cuando el médico la llamó. Todo se ve bien, dijo él después de revisar el monitor. Está sana y el bebé es fuerte. Solo asegúrese de descansar. Ella asintió, mirando la pequeña línea que parpadeaba en la pantalla. Lo haré, gracias. Afuera, marcó el número de Richard. Fue directo al buzón de voz. Hola, dijo, tratando de sonar alegre. La cita fue genial. El corazón del bebé está perfecto. Te enviaré la foto, ¿de acuerdo? Te quiero, colgó y se quedó en silencio dentro del coche. La pantalla del teléfono reflejaba su rostro. Su sonrisa parecía pertenecerle a otra persona. Esa noche, Richard llegó a casa pasada la medianoche. El olor a whisky impregnaba su aliento. No tenía corbata y su camisa estaba desabotonada en el cuello. Te perdiste la cena, dijo Clara en voz baja desde la puerta. La mesa aún tenía velas consumidas hasta la base. Te dije que no me esperaras, respondió él. Quería hablar. Sobre el baby shower, sobre nosotros. Él la interrumpió, quitándose la chaqueta. Clara, no ahora. Estoy agotado. Ella dio un paso pequeño hacia él. Llevas meses agotado. Apenas hablas conmigo, ni siquiera me miras. Su voz se alzó, cortante. ¿Crees que no tengo presión? ¿Tienes idea de cuánto me necesita esta empresa? Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. No te estoy pidiendo la empresa. Te estoy pidiendo a mi esposo. Él se dio la vuelta, murmurando. Tal vez ese sea el problema. Siempre estás pidiendo. Clara se quedó helada. ¿Qué significa eso? Él se frotó la frente. Nada. Solo vete a dormir. Ella permaneció allí mucho tiempo después de que él se fue, mirando el pasillo oscuro que parecía no tener fin. A la mañana siguiente llegaron los periódicos. En la portada había una foto de la gala benéfica a la que Richard había asistido la noche anterior. Estaba junto a una mujer con un vestido rojo, su mano apoyada en su brazo. El titular decía, el multimillonario Richard Whitmore visto con nueva socia de negocios en gala de medianoche. Las manos de Clara temblaban mientras leía el artículo. Socia de negocios, susurró. Su garganta se cerró. La misma mujer había aparecido en el fondo de las fotos de Richard durante meses, siempre sonriendo, siempre cerca. Cuando Richard bajó, ella lo enfrentó. ¿Quién es ella? Él la miró sorprendido, luego molesto. ¿Otra vez leyendo chismes? Esto no es un chisme, está en todas partes. Le mostró el periódico. Él exhaló con fastidio. Vanessa es consultora. Estamos cerrando un trato. Nada más. Clara lo miró fijamente. ¿Crees que soy ciega? Me has estado mintiendo. El tono de Richard se volvió frío. No voy a discutir esto ahora. ¿Entonces cuándo? ¿Después de que nazca el bebé? ¿Después de destruir todo lo que construimos? Él tomó su maletín. Estás exagerando. Descansa, Clara. El estrés no es bueno para el bebé. Se fue antes de que ella pudiera responder. La puerta se cerró con un clic pesado. Esa tarde, Clara volvió a sentarse sola en el cuarto del bebé. El aire olía a talco y pintura. La luz del sol tocaba la mecedora junto a la ventana. Tomó una foto del ultrasonido enmarcada y la recorrió con el dedo. Lo intento, susurró al pequeño ser dentro de ella. Intento creer que todavía le importamos. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido apareció. Mereces saber la verdad. Revisa la foto adjunta. Dudó antes de abrirla. Su respiración se detuvo. Era una imagen de Richard y Vanessa en una cena privada. La mano de él sobre el muslo de ella, sus rostros muy cerca, riendo.
La fecha mostraba que fue tomada la misma noche que Clara lo esperó para cenar. Las lágrimas nublaron la pantalla. Puso una mano sobre su vientre. Está bien, bebé. Mamá está bien. Pero no lo estaba. La ilusión se había roto. Afuera, el trueno volvió a rugir sobre la ciudad, bajo y distante. Dentro de la casa, las luces parpadearon una vez y luego se mantuvieron encendidas. Clara cerró los ojos, escuchando el suave ritmo de su corazón y el eco de otro más pequeño, frágil y puro. Ese era el único sonido que importaba ahora, porque el amor, comprendió, ya se había ido de esa casa. La ciudad brillaba bajo una capa de niebla aquella noche. Desde la terraza de la mansión Whitmore, Clara podía ver las luces que se extendían hacia el océano, centelleando como promesas que nunca se cumplirían. Estaba sola, envuelta en un chal, con una mano sobre su vientre. Dentro, la casa permanecía en silencio. Demasiado silencio para un hogar que alguna vez resonó con risas. Aún podía oír sus palabras de esa mañana. Estás exagerando. Descansa, el estrés no es bueno para el bebé. Oh. Cada sílaba le dolía como un golpe invisible. El teléfono en su mano volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número que le había enviado la foto el día anterior. Su pulgar dudó sobre la pantalla. Deberías escuchar esto, es él. Había un archivo de audio adjunto. Clara vaciló, con el corazón acelerado. Luego presionó reproducir. Al principio solo oyó el tintinear de copas y música lejana. Después, la voz de él. La voz de Richard. No te preocupes, Vanessa. Cuando ella esté fuera del camino, la Junta transferirá las acciones. Ni siquiera sabe que ya las firmó. El bebé no cambiará nada. La risa de Vanessa siguió. Eres despiadado, Richie. Pero eso es lo que amo de ti. Clara dejó caer el teléfono. El sonido del golpe resonó en el pasillo vacío. Se inclinó lentamente para recogerlo, con los dedos temblando. La garganta le ardía, como si el aire se hubiera vuelto fuego. Susurró las palabras que apenas podía creer. Me usó. Usó a su propio hijo. Las lágrimas llegaron rápido, nublando el mundo a su alrededor. Se apoyó en la pared y se deslizó hasta quedar sentada en el suelo de mármol frío. Por primera vez desde que se casó, se sintió verdaderamente sola. La mañana llegó gris y pesada. El sol se escondía tras nubes espesas, como si ni el cielo quisiera presenciar lo que ocurría dentro de aquella mansión. Clara se vistió despacio, eligiendo un suéter color crema y pantalones sueltos. Cada movimiento se sentía mecánico. Se miró en el espejo. Su reflejo le devolvía la mirada con ojos hinchados y labios pálidos. María llamó suavemente a la puerta. ¿Señora Whitmore? ¿Está bien? Clara obligó a su voz a sonar tranquila. Estoy bien, solo cansada. ¿Desea desayunar? No, gracias. María se detuvo un momento antes de decir. Sabe, a veces el silencio duele más que los gritos. Clara giró hacia ella. Lo sé. Cuando la puerta se cerró, Clara se sentó al borde de la cama y abrió su computadora portátil. Sus dedos se movieron automáticamente. Buscó entre los correos de negocios de Richard, aquellos a los que aún tenía acceso antes de que él cambiara las contraseñas. No tardó en encontrarlo. Una carpeta llamada Proyecto Halcyon. Hizo clic. Aparecieron decenas de documentos. Borradores legales, transferencias financieras, firmas. Y allí estaba su nombre, escrito en un contrato digital que no recordaba haber firmado. El documento transfería el 30% de sus acciones de la Fundación Whitmore a una empresa vinculada con Vanessa Hale. Su pulso se aceleró, él lo falsificó, susurró. La traición ya no era solo emocional, era legal, era real. Imprimió los papeles uno por uno, con el zumbido constante de la impresora llenando la habitación. Las hojas se amontonaron a su lado como pruebas de un crimen. Cuando el ruido cesó, puso la mano sobre el montón. Se sentía pesado, como la verdad misma. Al caer la tarde, la tormenta afuera se intensificó. El viento sacudía las ventanas. El sonido de la lluvia golpeando el vidrio llenaba la casa. Clara tomó el teléfono y marcó. Whitmore Industries, respondió una voz. Conecte conmigo al señor Whitmore, por favor. Lo siento, está en una reunión en el extranjero. Clara apretó el teléfono con fuerza. Dígale que llamó su esposa. Dígale que ya lo sé.
Hubo una pausa al otro lado de la línea. Le dejaré el mensaje, señora. Colgó antes de decir más. Su respiración era irregular. Necesitaba pensar. Necesitaba irse. Reunió algunas cosas, una carpeta con documentos, una pequeña foto del ultrasonido, el crucifijo de su madre. Luego fue al garaje, pero cuando presionó el botón del auto, nada ocurrió. El motor estaba desactivado. La frustración le hirvió por dentro. Subió las escaleras y trató de pedir un taxi. El conductor canceló a mitad del camino. Luego revisó su cuenta bancaria. Acceso denegado. Él la había bloqueado. Cada salida, cada camino, cerrado. Esa tarde, mientras los truenos retumbaban sobre las colinas, Clara se sentó junto a la ventana del cuarto del bebé, mirando las gotas de lluvia deslizarse por el vidrio. La cuna estaba lista. El pequeño móvil sobre ella giraba lentamente, sus estrellas de colores pálidos reflejaban la luz tenue de la tormenta. Susurró: «Ahora solo te tengo a ti». El teléfono volvió a iluminarse, un nuevo mensaje, esta vez de un contacto desconocido. «Se va esta noche. Terminal privada. Puerta 4. Ella está con él». El aliento de Clara se detuvo. Sintió una oleada de mareo, pero la ignoró. Tenía que verlo con sus propios ojos. Tomó su abrigo y las llaves del coche, luego se detuvo. El auto no funcionaría, pero había otra forma. Salió por la puerta lateral y llamó a un conductor de confianza de antes de su matrimonio, un hombre tranquilo llamado Sam que había trabajado para su familia. En minutos, los faros del coche aparecieron al final del camino. «Señora Whitmore», dijo Sam, sosteniendo un paraguas. «¿Qué sucede? Necesito ir al aeropuerto privado». Ahora, él la observó con preocupación. «¿Está segura de salir con este clima?» Ella asintió. «Por favor. Solo conduzca». La lluvia arreciaba cuando llegaron al aeropuerto. Las luces de seguridad atravesaban el aguacero, revelando la silueta elegante del jet privado de Richard. Dos figuras caminaban hacia él bajo un solo paraguas. Incluso desde lejos, Clara reconoció el abrigo rojo de Vanessa. Su risa se oía a través de la lluvia como vidrio quebrado. Richard sostenía el paraguas sobre ambos, sonriendo mientras subían los escalones. El corazón de Clara se torció. Su respiración se volvió entrecortada. Sam le tocó el hombro con cuidado. «¿Quiere que llame a alguien?» Ella negó con la cabeza. «No, solo espere». Observó mientras la puerta del avión se cerraba y los motores rugían. La aeronave se elevó en medio de la tormenta, sus luces desapareciendo entre las nubes. Algo dentro de ella se rompió en silencio. No por ira, sino por certeza. Susurró para sí misma: «De verdad se fue». Cuando regresaron a la mansión, la electricidad se había ido. La casa estaba envuelta en oscuridad, iluminada solo por la luz azul tenue de las lámparas de emergencia. Clara entró empapada, dejando pequeños charcos sobre el mármol. Colocó la carpeta de prueba sobre la mesa del comedor y la observó durante largo rato. Luego tomó el teléfono una vez más y llamó al hospital donde trabajaba el Dr. Green. Cuando él contestó, su voz sonaba tranquila pero preocupada. «Clara. ¿Qué ocurre?» Su voz temblaba. «Necesito ayuda, no para mi cuerpo. Para mi alma». Él guardó silencio un momento. «Te escucho». Cerró los ojos. «Creo que mi esposo está intentando borrarme». Afuera, un relámpago iluminó su reflejo en la ventana, pálido, decidido, intacto. Por primera vez, la verdad no era algo que cargaba en silencio. Era algo por lo que estaba lista para luchar. La mañana siguiente llegó gris y pesada, cargando el peso de lo que ya no podía negarse. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía amoratado, hinchado de nubes que se negaban a marcharse. Dentro de la mansión Whitmore, el silencio se extendía como el humo después de un incendio. Cada habitación parecía habitada por los ecos de lo que se dijo y de lo que ya no podía deshacerse. Clara despertó con el sonido de su teléfono vibrando en la mesita de noche. El nombre que parpadeaba en la pantalla le hizo tensar el estómago. Richard. Por un breve momento quiso creer que significaba algo, que tal vez él había recapacitado. Presionó responder, con los dedos temblorosos. «Richard». Su voz sonaba distante, amortiguada por el zumbido de motores. «Clara, solo tengo un minuto». «¿Dónde estás?», preguntó ella.
De camino al aeropuerto, dijo él. Vuelo a Singapur, surgió un negocio inesperado. La garganta de Clara se secó. ¿Con ella? Él dudó. Vanessa maneja los contratos internacionales, lo sabes. Clara apretó el teléfono con fuerza. ¿Te vas mientras estoy embarazada de 7 meses? Mientras la Junta cuestiona tu comportamiento y la prensa arrastra nuestro nombre por el suelo, no le debo nada a la prensa, respondió con frialdad. Y tú necesitas descansar. Has estado muy emocional últimamente. Eso no es bueno para el bebé. Deja de hablarme como si fuera una niña frágil, susurró ella. No engañas a nadie, Richard. Sé lo que hiciste, te escuché. Su voz se endureció. ¿De qué estás hablando? La grabación, dijo ella. Tu voz, su risa. Las firmas que falsificaste, lo sé todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su tono era sereno, casi indiferente, no debiste hurgar. Hay cosas que es mejor dejar como están. Luego la llamada se cortó. Clara miró el teléfono, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra sus costillas. Intentó levantarse, pero las piernas no la sostenían. Se sentó en el borde de la cama, respirando con dificultad, mientras el mundo giraba a su alrededor. Al mediodía comenzó el dolor. Primero fue una punzada sorda en la parte baja de la espalda, luego más fuerte, rítmica. Puso una mano sobre su vientre, susurrando, no ahora. Por favor, todavía no. Intentó llamar de nuevo a Richard. Sin respuesta, llamó a María. La ama de llaves subió corriendo las escaleras, con el rostro lleno de pánico. Señora Whitmore, ¿qué ocurre? Mi espalda, duele. Algo anda mal. María la ayudó a llegar al coche, cubriéndola con una manta. El aire afuera olía a asfalto mojado y sal. Aguante, señora. Conduciré rápido. Al salir del camino, Clara miró por última vez la mansión. Las altas ventanas de cristal solo reflejaban gris. Ya no se sentía como un hogar. En el centro médico Saint Helena, el doctor Green las recibió en la entrada. Llévenla a la sala 3. Monitoreen al bebé de inmediato. Clara le tomó la mano. Por favor. No deje que le pase nada a mi hijo. Está a salvo aquí, dijo con firmeza. Solo respire. Las enfermeras se movían rápido, conectando monitores, revisando signos vitales, preparando medicamentos. El sonido constante de las máquinas llenaba la habitación. El doctor Green miró la gráfica y luego a ella. Está en trabajo de parto prematuro. Haremos todo lo posible para detenerlo. ¿Su esposo ha sido notificado? Clara desvió la mirada. Él sabe dónde estoy. Simplemente no le importa. El médico apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Se concentró en los números, ajustando el suero. Debe mantenerse tranquila. El estrés empeora las contracciones. Tranquila. La palabra ya no tenía sentido. Intentó enfocarse en el ritmo del monitor. Tum, tum, tum. El sonido de la vida, frágil pero luchando. Pasaron las horas. El cielo afuera volvió a oscurecerse, y la lluvia regresó, como si la tormenta se negara a marcharse. María estaba en un rincón, con el rosario entre las manos, murmurando oraciones. El doctor Green salió a revisar los resultados. Cuando regresó, su rostro era más grave. El ritmo cardíaco del bebé está bajando. Si no mejora, tendremos que intervenir. Clara respiró rápido. Haga lo que tenga que hacer. Lo haré, dijo él. Pero necesito su consentimiento. Normalmente su esposo firmaría en una emergencia así. Sus labios temblaron. Él no está aquí. Firmaré yo. El médico asintió. Entonces salvemos a los dos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la escena era muy distinta. El jet privado de los Whitmore estaba en la pista bajo un techo de luces. Richard estaba junto a Vanessa, que revisaba su teléfono con gesto molesto. Tu esposa es tendencia, dijo ella. Un periodista publicó que la dejaste sola durante una emergencia médica. ¿Es cierto? La expresión de Richard se endureció. La gente inventa historias todo el tiempo. Vanessa lo miró de reojo. No es una historia si es verdad. Él no respondió. Subió al avión con los hombros tensos y el rostro impasible. Dentro, se sirvió un trago. Seguiremos adelante con el acuerdo, dijo.
Cuando se firme este contrato, tendré suficiente poder para comprar el resto de la fundación. Lo que pase con Clara se manejará en silencio. Vanessa sonrió levemente. Siempre tienes un plan, ¿verdad? Él alzó la copa, siempre. Pero en el fondo, una sombra de inquietud se coló en su mente. Por un momento recordó la voz de su esposa diciendo, lo sé todo. En el hospital, el mundo de Clara se redujo a destellos de luz y sonido. El aire olía a desinfectante y miedo. Oía pasos apurados, el zumbido de las máquinas, las órdenes apresuradas. Presión bajando, está perdiendo sangre. Traigan otra unidad. Rápido. El doctor Green se inclinó sobre ella. Clara, manténgase conmigo. ¿Me escucha? Sus párpados temblaron. Por favor. Mi bebé. No nos rendiremos, dijo él. Solo respire. En medio del caos, una enfermera susurró a otra. ¿Su esposo no ha llegado? La respuesta fue baja. Nadie ha sabido de él. El doctor no dijo nada. Solo siguió luchando por mantenerla con vida. Horas después, la tormenta se calmó. Dentro del hospital, las luces fluorescentes zumbaban suavemente. El doctor Green salió al pasillo, con el rostro marcado por el cansancio. María lo esperaba con las manos entrelazadas. Sobrevivió, dijo con suavidad. Pero fue muy cerca. El latido del bebé es débil, pero estable. Ella está descansando. María se cubrió la boca, llorando, gracias a Dios. Green asintió, necesitará descanso, y necesitará a alguien a su lado. María dudó, ¿debo llamarlo? El doctor miró la puerta cerrada de la habitación, donde las máquinas seguían emitiendo un pitido constante. No. Que se entere del mismo modo que lo hará el resto del mundo. Se dio la vuelta y murmuró, algunas ausencias dicen más que las palabras. En esa habitación silenciosa, Clara yacía bajo una manta fina, el rostro pálido pero sereno. El monitor a su lado seguía latiendo suavemente. A través de las persianas entreabiertas, un rayo de luz matinal tocó su mano. A lo lejos, un avión rugía entre las nubes, dejando una estela que desaparecería antes de que alguien mirara. Él se había ido. Pero ella seguía allí. Y esa simple verdad pronto se convertiría en su arma más poderosa. La tormenta había pasado, pero el mundo seguía sintiéndose gris. La luz de la mañana entraba por las ventanas del centro médico Saint. Helena, suave y fría, acariciando las sábanas blancas que cubrían el frágil cuerpo de Clara. Las máquinas junto a ella zumbaban con constancia, marcando cada segundo que su corazón se negaba a detenerse. Una enfermera ajustó la vía intravenosa y susurró. Sus signos vitales están mejorando. El doctor Green permanecía al pie de la cama, con los ojos cargados de cansancio. Es más fuerte de lo que nadie imaginó, dijo en voz baja. Miró el pequeño monitor que mostraba un parpadeo constante. Y su bebé también. María, aún con la misma ropa de la noche anterior, sostenía la mano de Clara con cuidado. No ha despertado, dijo. ¿Cree que puede oírnos? El doctor asintió, a veces el cuerpo duerme mientras el espíritu escucha, miró a la mujer mayor. Siga hablándole. Recuérdele que no está sola. María se inclinó hacia su oído. ¿Oyes eso, querida? Ya no estás sola, estás a salvo ahora. Pasaron las horas. El ritmo del hospital tenía algo sagrado en su rutina. Los monitores pitaban, las enfermeras caminaban en silencio, y la luz del sol se volvía dorada sobre los azulejos estériles. En medio de esa calma, los dedos de Clara se movieron, una vez. Luego otra. El doctor Green fue el primero en notarlo. Clara, dijo suavemente, acercándose. ¿Puede oírme? Sus párpados temblaron. Un sonido débil escapó de sus labios, apenas más fuerte que un suspiro. Mi bebé. Green sonrió, los dos están a salvo. Nos diste un buen susto. Clara abrió los ojos por completo, parpadeando ante la luz. El techo se volvió nítido, luego el rostro amable del doctor. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Agua, susurró. María corrió a servir un vaso y la ayudó a beber. Cuando el agua fría tocó su lengua, las lágrimas llenaron sus ojos. El bebé, repitió con voz temblorosa. El doctor Green le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Su hijo está vivo. El corazón late estable. Debe descansar antes de poder verlo. ¿Y Richard? Preguntó débilmente.
El rostro del doctor se oscureció. No ha llamado, ni una sola vez. El silencio que siguió fue pesado. Clara miró el techo, con los labios entreabiertos, pero sin palabras. Su cuerpo tembló con sollozos hasta que María le apretó la mano. Guarda tus lágrimas para después, dijo suavemente. Ahora solo debes respirar. 2 días después, Clara fue trasladada a una habitación privada. Las paredes eran de color crema claro y la ventana daba al perfil de la ciudad. Debería haberse sentido en paz, pero la soledad flotaba en el aire como una niebla. Cada día seguía el mismo ritmo, revisiones por la mañana, terapia física, comidas silenciosas. Evitaba la televisión y los periódicos que se alimentaban de su historia. En todas partes se preguntaban, ¿dónde está Richard Whitmore? ¿Quién es la mujer misteriosa de rojo? No necesitaba leerlo. Ya lo sabía. El Dr. Green se volvió una presencia constante en su mundo. Era mayor, rondando los 60 y tantos, con cabello plateado y ojos cansados que habían visto demasiadas tragedias. Sin embargo, su presencia tenía calidez, como la melodía suave de una canción antigua. Una tarde, se sentó junto a su cama mientras revisaba el expediente. Está sanando bien, dijo. Pero su cuerpo no es lo único que necesita descanso. Clara miró por la ventana, creí entender el amor. Pensé que podría arreglarlo. Él cerró la carpeta. Algunos hombres no quieren ser arreglados. Solo quieren ser seguidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, porque alguien promete para siempre y luego se marcha. Él vaciló y respondió en voz baja, porque el para siempre es fácil de decir cuando no eres tú quien sangra para mantenerlo con vida. Clara lo miró, con la garganta apretada, habla como alguien que ya ha pasado por eso. Él sonrió levemente. Tal vez sí. Hace años trabajé con su padre antes de que falleciera. Solía hablar de usted todo el tiempo. Decía que era valiente, incluso de niña. Ella contuvo la respiración. ¿Conoció a mi padre? Sí, dijo Green. Era un buen hombre. Ayudó a financiar el ala del hospital que salvó cientos de vidas. Usted me lo recuerda. La revelación la envolvió con una calidez inesperada. Por primera vez en días, no se sintió como una sombra rota. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad brillar a través de la lluvia. El débil llanto de un bebé en algún pasillo resonó a lo lejos. Le dolió el pecho de añoranza. Susurró para sí misma, voy a mejorar. Por ti. Por los dos. Al amanecer, pidió ver a su hijo. El Dr. Green dudó un momento y luego asintió, aún está débil, pero creo que le hará bien. Una enfermera entró con una cuna cubierta por suaves mantas. Dentro, un pequeño bebé dormía en paz, su pecho subía y bajaba con un ritmo sereno. Clara contuvo el aliento al verlo. Es perfecto, susurró, extendiendo las manos temblorosas. La enfermera la ayudó a sostenerlo con cuidado. El bebé se movió un poco y emitió un sonido suave que la derrumbó por completo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, cayendo sobre la manta. Pensé que te había perdido, dijo. El Dr. Green la observó en silencio y luego habló, no lo perdió. Encontró su razón para luchar. Clara besó la frente del bebé, te protegeré. Te lo juro. Más tarde ese día, María entró con un sobre pequeño. Alguien dejó esto en recepción, dijo. Clara frunció el ceño. ¿Quién? Sin nombre. Solo esto. Dentro había un cheque por una gran suma de dinero y una nota breve escrita con letra firme. Para las facturas médicas. Cuídate, no había firma, pero Clara reconoció la caligrafía fría y segura. Richard. Lo miró largo rato, luego dobló la nota con cuidado y la volvió a guardar. Está pagando por silencio, dijo. Siempre creyó que el dinero podía borrar la vergüenza. María la miró. ¿Qué hará con él? Nada, respondió Clara con firmeza. Pagaré mis propias cuentas. El nombre de mi padre construyó este hospital mucho antes de que su dinero lo tocara. El Dr. Green, de pie en la puerta, sonrió débilmente. Esa es la mujer que recordaba. Esa noche, la lluvia regresó, golpeando suavemente los cristales. Clara sostuvo a su bebé, escuchando el ritmo de su respiración diminuta. El mundo afuera seguía siendo cruel y distante, pero dentro de aquella habitación silenciosa nacía algo nuevo, una fuerza frágil creada del dolor.
El doctor Green entró antes de terminar su turno. La mantendremos aquí unos días más, dijo con dulzura. Después de eso, será libre para irse a casa. Clara levantó la vista, con voz firme por primera vez. No creo tener un hogar. Él sonrió con bondad. Entonces cree uno nuevo. Empiece con lo que tiene frente a usted. Ella miró al bebé y luego al doctor. Creo que ya lo hice. Afuera, las luces de Los Ángeles parpadeaban bajo la lluvia. Dentro, una mujer que había estado al borde de la muerte aprendía a vivir de nuevo. Su cuerpo era débil, su corazón herido, pero su espíritu reconstruía en silencio sus cimientos. Clara susurró a su hijo dormido, vamos a estar bien, tú y yo. Eso es todo lo que necesitamos. Y entre el zumbido de las luces del hospital, aquella promesa se sintió real. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de comenzar de nuevo. Al final de esa semana, el mundo empezó a susurrar. Luego gritó. Las noticias se difundieron en todas las cadenas principales. Los presentadores pronunciaban su nombre con profesionalismo pulido, pero sus ojos brillaban con juicio. El inversionista multimillonario Richard Whitmore, visto de vacaciones en Bali con su socia Vanessa Hale, decía un titular. Minutos después, otro lo seguía. Mientras su esposa se recupera de una cesárea de emergencia, el yate de Whitmore atraca en Nusa Dua, Emsto. Clara observaba desde la cama del hospital, la luz del televisor parpadeando sobre su rostro. La voz del presentador le parecía irreal, como si la historia perteneciera a otra persona. En la pantalla aparecía Richard con una camisa blanca de lino, tomado de la mano de Vanessa mientras caminaban por la orilla. Estaba riendo, sin preocupaciones, la misma risa que alguna vez fue solo suya. María se apresuró a apagar el televisor. No deberías ver esto, cariño. Pero Clara negó con la cabeza. Déjalo encendido. Su voz era serena, aunque sus manos temblaban sobre la manta. Necesito ver quién es realmente. El doctor Green entró en ese momento con una carpeta en la mano. Se detuvo un segundo al ver la pantalla. El titular volvió a aparecer. La esposa sigue hospitalizada, el marido visto en el extranjero. Tomó el control y apagó el televisor él mismo. Los medios se alimentarán de esto por un tiempo. No dejes que también te desgasten. Clara miró la pantalla en negro. No necesitan hacerlo. Él ya lo hizo. A la mañana siguiente, la historia se había vuelto viral. Millones compartían las fotos en línea. La imagen del multimillonario riendo junto a su amante estaba en todas partes. En los teléfonos, en los cafés, incluso en las vallas digitales del centro. Los comentarios inundaban cada publicación. ¿Cómo pudo hacerlo? Su esposa casi muere. El dinero no compra humanidad. Él la merece justicia. Otros eran más crueles, culpándola por ser débil o aburrida. María intentó protegerla de lo peor, pero era imposible escapar. Incluso las enfermeras del pasillo murmuraban cuando creían que no podía oírlas. Es ella la del noticiero, ¿verdad? Pobrecita. 7 meses de embarazo. Algunos hombres no tienen alma. El doctor Green ordenó mantener su piso privado, nada de prensa ni visitas, le dijo al personal de seguridad. Ya ha tenido suficiente dolor para una vida entera. Aún así, el mundo exterior presionaba contra las paredes del hospital. Los reporteros acampaban fuera de la entrada principal, sus cámaras listas para capturar cualquier imagen de ella. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Richard disfrutaba de su escapada. Estaba en un restaurante con vista al mar, rodeado de madera pulida y velas. Vanessa llevaba un vestido rojo, atrevido y sin vergüenza. Su teléfono vibraba sin parar con notificaciones. Mira esto, dijo, deslizando la pantalla. Somos tendencia. Richard frunció el ceño, ser tendencia no siempre es bueno. Vanessa rió. Publicidad es publicidad. La gente está obsesionada contigo. Déjalos hablar. Él apartó la mirada, con la mandíbula tensa, no solo hablan. Están atacando. Ella bebió un sorbo de vino, porque te casaste con una santa. Adoran a las víctimas. Pero pronto lo olvidarán. Él no respondió. Miró hacia el océano oscuro, intentando ahogar el sonido de su voz segura. En algún lugar dentro de sí, la culpa empezó a removerse, pero la hundió con otro trago. En casa, la indignación crecía. Los accionistas de Whitmore Industries empezaron a exigir explicaciones.
Los reporteros lo llamaban el colapso moral de un multimillonario. Los programas nocturnos lo ridiculizaban. Hashtags como Justicia para Clara y Escándalo Whitmore inundaban las redes. Una publicación viral decía, mientras ella luchaba por su vida, él luchaba por un bronceado. Oh. Clara no publicó nada, no habló con la prensa, no respondió a los mensajes de viejos amigos que de repente recordaban su número. Se mantuvo en silencio, pero dentro de ella, algo firme comenzaba a formarse, una furia serena. La quinta noche, recibió un correo del consejo de la Fundación Whitmore. Era educado, disculpándose, pero claro. Convocaban una reunión de emergencia para discutir el riesgo reputacional. María se mostró preocupada. No pueden simplemente borrarte. Clara dobló la carta con calma, pueden intentarlo. Pero no saben quién fue mi padre. El doctor Green escuchó la conversación más tarde. Se acercó a su habitación en silencio. Clara, si la están amenazando con destituirla, puedo ponerla en contacto con alguien de confianza. Un abogado especializado en mala conducta corporativa. Ella levantó la vista, con los ojos firmes. ¿Por qué me ayuda tanto? Él sonrió débilmente. Porque tu padre salvó este hospital de la bancarrota. No lo hizo por dinero. Dijo que la gente merecía segundas oportunidades. ¿Tú me recuerdas eso? Clara sintió un nudo en la garganta. Él creía en reparar lo que está roto. Green asintió. Entonces empieza por ti misma. 2 días después, el escándalo alcanzó su punto máximo. Los noticieros transmitían imágenes filtradas de la fiesta en el yate de Richard. Risas, champán y fuegos artificiales mientras la cámara enfocaba a Vanessa cubierta de diamantes. La voz del presentador se sobreponía al ruido. La indignación pública crece mientras fuentes confirman que el multimillonario no ha regresado a casa para visitar a su esposa ni a su recién nacido. Los comentarios volvieron a explotar. Debería quitarle todo lo que tiene. ¿Dónde está la justicia? Este hombre debe rendir cuentas. Incluso antiguos socios comenzaron a distanciarse. Se pausaron contratos. Las acciones bajaron. Los inversionistas exigieron una investigación ética. En medio de todo, Clara observaba el caos desde la ventana del hospital. Pero por primera vez, el ruido de afuera no sonaba a humillación. Sonaba al comienzo de la verdad. María entró con una tableta en la mano. La gente te está defendiendo ahora, dijo con una sonrisa suave. Te has convertido en un símbolo. Clara negó con la cabeza. No soy un símbolo, solo soy alguien que sobrevivió a él. Esa noche, un periodista logró burlar la seguridad y golpeó su puerta. Señora Whitmore, por favor. Solo un comentario. Algo que quiera decirle a su esposo. Clara miró la cámara y luego sus manos. Su voz fue tranquila pero cortante. Díganle que estoy viva. Eso es todo lo que necesita saber. El clip se emitió en cuestión de horas. Era breve, simple y devastador. Los espectadores del país repitieron sus palabras una y otra vez. Díganle que estoy viva. La frase se volvió un grito colectivo. En menos de 24 horas, la opinión pública había cambiado por completo. Se organizaron peticiones exigiendo su renuncia. Los patrocinadores se retiraron de sus proyectos. El imperio que había tardado años en construir empezaba a desmoronarse, pedazo a pedazo. Al amanecer, Clara se quedó junto a la ventana, sosteniendo a su hijo. La ciudad abajo despertaba lentamente. La luz dorada bañaba los edificios. Por primera vez, sintió una calma extraña recorrerla. María entró despacio. ¿Estás sonriendo? No estoy sonriendo, dijo Clara suavemente, meciendo al bebé. Estoy respirando otra vez. El doctor Green apareció en la puerta, observándola. La prensa no se detendrá por un tiempo. ¿Estás lista para lo que viene? Clara asintió. Que hablen. La verdad necesita una audiencia. Él sonrió levemente. Entonces deja que el mundo lo vea caer. Ella volvió a mirar por la ventana, susurrando a su hijo. ¿Ves, mi amor? Incluso las tormentas traen luz cuando terminan de destruirlo todo. Afuera, el sol de la mañana ascendía más alto, derramando oro sobre la ciudad. Y por primera vez desde que su mundo se derrumbó, Clara sintió algo que no se había permitido en meses. Paz. La lluvia por fin había cesado. La luz de la mañana se extendía por el patio del hospital, convirtiendo los charcos en espejos. El aire olía a desinfectante y a comienzos nuevos. Dentro del centro médico St.
Elena, el personal se movía en silencio, consciente de que cada pasillo fuera de la habitación de Clara Whitmore seguía lleno de reporteros y cámaras esperando su siguiente aliento. El doctor Jonathan Green estaba sentado en su escritorio, mirando el sobregrueso frente a él. Dentro había informes médicos, horarios y declaraciones de testigos. Había pasado toda la noche reuniéndolos, cada página contaba la misma historia. Una mujer llevada a urgencias medio inconsciente, con 7 meses de embarazo, sin contacto de emergencia y con un esposo inubicable durante más de 48 horas. Suspiró profundamente. No se detendrán hasta tener la verdad, murmuró. Luego se levantó, abrochó su bata y caminó hacia la sala de conferencias de prensa en la planta baja. Clara estaba en la cama alimentando a su bebé cuando María entró con expresión preocupada. «Deberías ver esto», dijo suavemente, sosteniendo una tableta. En la pantalla se veía una transmisión en directo. El doctor Green estaba de pie frente a un podio. Detrás de él, el estandarte azul del Centro Médico Santa Elena se movía ligeramente bajo las rejillas del aire acondicionado. Los reporteros llenaban la sala, sus voces mezcladas en un murmullo bajo hasta que él comenzó a hablar. «Mi nombre es Dr. Jonathan Green», dijo con calma. «He estado tratando a la señora Clara Whitmore desde la noche en que fue ingresada. Llegó en estado crítico debido a estrés extremo y agotamiento físico, no existía ningún registro que indicara la presencia o asistencia de su esposo. Las cámaras destellaron. El sonido llenó la sala como un corazón latiendo. «¿Por qué habla ahora, doctor?», preguntó un periodista. «Porque la verdad sin una voz muere en silencio», respondió. «Esta mujer casi perdió la vida. Luchó por salvar a su hijo mientras su esposo era visto en el extranjero con otra mujer. El público merece hechos, no especulaciones». La mano de Clara se detuvo en el aire. El bebé hizo un sonido suave, sorprendido por el silencio repentino. María le tocó el hombro. «Te está protegiendo», susurró. Clara parpadeó entre lágrimas. «Está arriesgando todo». En la conferencia, las preguntas llegaron rápido. «¿Está confirmando que el señor Whitmore abandonó a su esposa durante una emergencia médica?». El doctor Green sostuvo la mirada. «Confirmo que fue notificado varias veces y decidió no responder». «¿Cree que esto afectó su estado?». «Sí», dijo con firmeza. «Un trauma emocional severo puede poner en riesgo tanto a la madre como al hijo». La supervivencia de la señora Whitmore fue un milagro de resistencia. Un reportero alzó una ceja con escepticismo. «¿No está violando la confidencialidad?». Green asintió ligeramente. «La señora Whitmore me dio su consentimiento verbal para aclarar los hechos. Ella merece tener su propia historia después de haber sido silenciada por otros». La sala quedó inmóvil. El único sonido era el suave clic de las cámaras. Terminó su declaración con una frase que resonó en todo el país. «A veces la ausencia de compasión es más violenta que cualquier acto». Al mediodía, todas las cadenas repetían sus palabras. Los hashtags cambiaron otra vez. Justicia para Clara se convirtió en «el doctor que habló». La gente empezó a ver a Clara no como una víctima pasiva, sino como una mujer firme detrás del hombre que se atrevió a decir la verdad. En el hospital, el doctor Green regresó a su habitación, con el rostro sereno pero cansado. Clara lo miró con incredulidad. «No tenía que hacerlo». Él sonrió suavemente. «Alguien debía hacerlo, de lo contrario habrían torcido tu historia. He visto demasiadas mujeres como tú culpadas por su propio dolor». Ella negó con la cabeza. «Irán tras de usted. Los abogados de Whitmore, la junta, que lo intenten», respondió. «Los hechos son más difíciles de intimidar que las personas». María le ofreció una taza de café. «Ha iniciado una guerra, doctor». Green la tomó y dijo: «A veces la justicia necesita un poco de ruido». Al caer la tarde, cuando el sol se ocultaba tras el horizonte de la ciudad, sonó el teléfono en la habitación de Clara. María contestó y luego se lo entregó al doctor. «Son ellos», dijo. Una voz corporativa, fría y ensayada, habló. «Doctor Green, le habla el departamento legal de Whitmore Industries. Está violando las leyes federales de privacidad. Prepárese para una demanda». El tono de Green se mantuvo tranquilo. «Entonces prepárense para el proceso de descubrimiento. Tengo copias de todos los registros que prueban su negligencia. Si me demandan, las pruebas se harán públicas». Hubo una pausa en la línea. Luego una maldición contenida.
La llamada terminó abruptamente. María sonrió. Acaba de asustar al equipo legal de un multimillonario. Green se encogió de hombros. La verdad suele causar eso. Clara sonrió por primera vez en días. Me recuerda a mi padre, dijo. Tu padre fue más valiente de lo que yo seré, respondió Green, pero tal vez el valor se hereda. Al día siguiente, multitudes se reunieron fuera del hospital. Algunos sostenían carteles que decían apoyamos a Clara. Otros llevaban flores. Los periodistas esperaban en la entrada, pero esta vez sus preguntas no estaban llenas de crueldad. Querían su versión, querían oírla a ella. El doctor Green observó desde la ventana, podrías hablar ahora, si estás lista. Clara abrazó a su bebé, ¿qué podría decir? Di la verdad, respondió, como yo lo hice, pero haz que la sientan. Ella vaciló y luego asintió, de acuerdo. Esa tarde, Clara apareció brevemente frente a las cámaras, acompañada por Green y María. Los flashes eran cegadores, pero no se inmutó. Estaba erguida, con una blusa color crema y sin maquillaje. Su bebé dormía en sus brazos. Señora Whitmore, preguntó un reportero, ¿cómo se siente al saber que su esposo ha perdido casi la mitad de su empresa desde que comenzó el escándalo? Clara respiró hondo, no deseé su fracaso, solo deseé su honestidad. Otra voz gritó, ¿planea pedir el divorcio? Su respuesta fue suave pero firme, planeo vivir con dignidad. Sea lo que sea, empieza hoy. El público guardó silencio. Luego, una a una, las personas comenzaron a aplaudir. Al principio despacio, luego con fuerza, hasta que el patio se llenó de aplausos. El doctor Green permaneció a su lado, discretamente orgulloso. Cuando todo terminó, Clara se volvió hacia él. Usted hizo esto, me dio una voz. Él negó con la cabeza, siempre la tuviste. Solo te recordé cómo usarla. Esa noche, los pasillos del hospital brillaban con luz dorada. Green caminó entre enfermeras que le sonreían y lo saludaban con respeto. Regresó a su oficina y se sentó, mirando la lluvia que volvía a caer tras la ventana. Pensó en la prensa, los abogados, los titulares que vendrían. Nada de eso importaba, había dicho la verdad. Y, en algún lugar del pasillo, una joven madre por fin dormía sin miedo. Mientras tanto, en un ático a miles de kilómetros, Richard Whitmore vio el video por primera vez. En la pantalla aparecían el rostro sereno de Green y la breve declaración de Clara. Apagó el televisor y se sirvió otra copa. Por primera vez, su reflejo en el cristal le pareció el de un desconocido. Aún no lo sabía, pero el mundo ya había elegido un lado, y no era el suyo. La tormenta que había comenzado en silencio ahora tenía dientes. Durante días, la prensa repitió el testimonio del Dr. Green y la declaración serena de Clara. La opinión pública ya no susurraba, rugía. Todos los medios importantes empezaron a investigar. Los reporteros siguieron el rastro del dinero, los investigadores buscaron pruebas y pronto la verdad que Richard Whitmore había enterrado bajo contratos y encanto comenzó a salir a la luz. Al principio fue un solo correo electrónico, luego toda una cadena. Filtrada por un informante anónimo, la correspondencia entre Richard y Vanessa revelaba un plan para transferir los activos de la Fundación Whitmore a otro nombre. El objetivo era simple: eliminar a Clara de todos los registros financieros antes de que naciera el bebé. Los documentos se propagaron como fuego en las redes. Las capturas aparecieron en Twitter y luego en los titulares de todo el mundo. El imperio Whitmore construido sobre el fraude y la traición. La amante en el centro del escándalo de transferencias ilegales. En su habitación del hospital, Clara observaba cómo se desarrollaba la historia. Sus manos temblaban mientras recorría las noticias. Cada artículo revelaba algo peor: su firma falsificada, sus acciones robadas y las mentiras que su esposo había tejido durante meses. María miró por encima de su hombro, con los ojos muy abiertos. ¿De verdad hizo todo esto? Clara asintió, cada detalle. Se estaba preparando para borrarme. El doctor Green entró con una carpeta. Debería ver esto, dijo. Le entregó un informe impreso, los resultados oficiales de la auditoría independiente que acababan de publicar. Confirmaba todo. Al final de la página, un nombre hizo que el estómago de Clara se encogiera. Testigo, Vanessa Hale. Al otro lado de la ciudad, Vanessa estaba en un apartamento de lujo rodeada de bolsas de compras y silencio. Su teléfono no dejaba de sonar,
Mensajes de periodistas, de abogados y uno que la hizo palidecer. Sabemos lo que hiciste. Habla antes de que lo hagan las autoridades. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando el mar de luces parpadeantes en la calle. El mundo glamuroso al que tanto había luchado por entrar se derrumbaba. Los inversionistas que antes le sonreían ahora borraban su número. Los amigos que elogiaban su audacia ahora la llamaban ladrona. Cuando escuchó los golpes en la puerta, se quedó inmóvil. Señorita Hale. La voz era firme y tranquila. Departamento de Policía de Los Ángeles. Tenemos una orden. Retrocedió lentamente, sus tacones resonando en el mármol. La puerta se abrió y los oficiales entraron. Las cámaras llegaron segundos después. Señorita, está arrestada por falsificación de documentos y participación en fraude corporativo. Los labios de Vanessa temblaron. Él me dijo que era legal. Nadie respondió. Esa noche, la noticia volvió a explotar. Las imágenes de Vanessa esposada inundaron las pantallas. Mantenía la cabeza baja, su abrigo empapado por la lluvia. Los titulares fueron despiadados. La amante de Whitmore arrestada por fraude, un imperio construido sobre mentiras finalmente cae. En el hospital, María encendió la televisión justo cuando emitían las imágenes. Mira, susurró. Clara observó en silencio. La misma mujer que sonreía junto a su esposo, la que parecía intocable, ahora se veía pequeña y temblorosa bajo los flashes. Por un momento, Clara sintió compasión. Luego desapareció. El Dr. Green cruzó los brazos, mirando en silencio. La ley finalmente la alcanzó. Clara asintió, pero, ¿dónde está él? Richard Whitmore estaba a miles de kilómetros, escondido tras los ventanales oscuros de una villa en Mónaco. Llevaba días incomunicado, ignorando a sus abogados, evitando las llamadas del consejo. Los últimos aliados lo abandonaban, las acciones de su empresa habían caído un 40% en una semana. Los bancos congelaron sus cuentas mientras se abría una investigación. Cuando su teléfono finalmente sonó, pensó que era otro periodista o acreedor. Pero la voz que oyó le resultó familiar. Richard, dijo el Dr. Green, con calma. Richard se tensó. ¿Cómo consiguió este número? No lo hice, respondió Green. Tú me llamaste primero, ¿recuerdas? La noche en que tu esposa casi muere. No tengo tiempo para sermones, gruñó Richard. Esto es entre mis abogados y yo. Esto es entre tú y tu conciencia, dijo el doctor. Abandonaste a tu esposa y ahora la mujer que usaste para reemplazarla está en prisión. ¿Cuánta prueba más necesitas para ver que la verdad siempre gana? La voz de Richard bajó. ¿Crees que eso la hace inocente? Ella firmó esos documentos. El tono del doctor se endureció. Falsificaste su firma. Tengo las pruebas. Ya están en manos del fiscal. Hubo un largo silencio. Cuando Richard habló de nuevo, su voz se quebró ligeramente. No sabes lo que es perderlo todo. Sí lo sé, respondió Green con suavidad. La diferencia es que yo no lo merecí. La línea se cortó. Horas después, las autoridades presentaron cargos contra Richard. Fraude electrónico, falsificación, negligencia que puso vidas en peligro. Ya no era un escándalo. Era un crimen. La historia dominó todos los canales. Los helicópteros sobrevolaban su mansión mientras la policía rodeaba la propiedad. Las cámaras captaron el momento en que salió. Ya no era el multimillonario impecable de las revistas. Su rostro estaba pálido, su ropa arrugada y sus ojos mostraban el cansancio de quien había huido demasiado tiempo de sí mismo. Los reporteros gritaron preguntas. «Señor Whitmore, ¿se arrepiente de haber dejado a su esposa? ¿Falsificó su firma? ¿Tiene algo que decirle a su hijo?» No respondió. Por primera vez, Richard Whitmore no tenía nada que vender. En Saint Helena, el ambiente cambió de tristeza a una calma satisfecha. Las enfermeras que antes murmuraban con lástima ahora sonreían al pasar por la habitación de Clara. Incluso los guardias la saludaban con respeto. María colocó un periódico sobre la mesa. El titular decía, «Justicia para Clara Whitmore». Clara acarició el papel. «Nunca quise venganza», dijo. Solo quería la verdad. El Dr. Green sonrió levemente. «Le diste a la gente más que la verdad. Les diste valor». Ella miró a su bebé dormido en sus brazos. «Él crecerá sabiendo lo que significa la integridad». Green asintió. «Entonces ya ganaste».
Esa tarde, Clara salió por primera vez desde que comenzó la pesadilla. El aire de la ciudad era fresco contra su rostro. El cielo sobre Los Ángeles estaba despejado, pintado de tonos rosados y dorados. Por un momento solo respiró. Una enfermera susurró a otra: esa es ella. La mujer que sobrevivió a todo. Clara giró ligeramente, escuchando las palabras, y sonrió. No, dijo en voz baja. No sobreviví a todo, sigo sobreviviendo. María rió con ternura, y lo seguirás haciendo, un respiro a la vez. Mientras regresaban al interior, el teléfono de la enfermera vibró con una alerta de noticias. Richard Whitmore detenido a la espera de juicio. María se la mostró. Se acabó. Clara miró de nuevo a su hijo. No, susurró. Esto apenas comienza. Las puertas del ascensor se cerraron, dejando atrás el ruido del mundo exterior. En ese espacio tranquilo, Clara sostuvo a su hijo y cerró los ojos. La batalla terminaba, pero su futuro apenas tomaba forma. Por primera vez, su reflejo en las puertas metálicas del ascensor no parecía roto, parecía alguien renacido. La mañana después del arresto de Richard, la ciudad se sentía diferente. El horizonte de Los Ángeles brillaba como siempre, pero bajo la superficie había un murmullo nuevo, el de la reivindicación. Los helicópteros de noticias aún sobrevolaban la mansión Whitmore. Los reporteros acampaban frente a los escalones del tribunal. En cada pantalla de cada cafetería se repetía la misma historia. El multimillonario que lo tuvo todo y lo perdió todo. Dentro del centro médico St. Helena, Clara estaba sentada junto a la ventana, sosteniendo a su bebé. El sol se derramaba suavemente sobre las sábanas, pintándolas de dorado. Estaba cansada, pero su rostro se veía sereno, sus ojos claros. Por primera vez en meses, no temía mirar hacia adelante. María entró con una pequeña radio. Está en todas las noticias, dijo. Han congelado sus cuentas. El consejo lo expulsó de Whitmore Industries esta mañana. Clara asintió en silencio. Construyó su imperio sobre mentiras. Solo era cuestión de tiempo para que se derrumbara. María dudó. ¿Quieres escuchar lo que dicen? Clara suspiró. Ponlo. La radio chispeó y una voz llenó la habitación. En un giro sorprendente, el multimillonario Richard Whitmore ha sido negado a fianza tras ser acusado de múltiples cargos de fraude, falsificación y negligencia criminal. Su equipo legal se negó a comentar. La simpatía pública continúa dirigiéndose hacia su esposa separada, Clara Whitmore, quien sobrevivió a una emergencia médica casi fatal y destapó el escándalo que sacudió al mundo financiero. María apagó el aparato. Ahora te llaman heroína. Clara miró a su hijo. Los héroes son quienes eligen luchar. Yo solo me negué a rendirme. Al otro lado de la ciudad, el tribunal estaba lleno. Las cámaras destellaron cuando Richard entró con un traje gris que colgaba flojo sobre su cuerpo. Su cabello estaba despeinado y tenía ojeras oscuras. El hombre que alguna vez dominó las salas de juntas ahora evitaba todas las miradas. Cuando el juez leyó los cargos, Richard apenas levantó la vista. La voz del fiscal resonó en la sala. Este caso no trata de riqueza ni de estatus. Trata de responsabilidad. El señor Whitmore falsificó documentos, manipuló fideicomisos y abandonó a su esposa durante una emergencia médica que pudo haber costado 2 vidas. El abogado de Richard murmuró algo, pero el juez ya había hablado. Dadas las pruebas, este tribunal deniega la fianza hasta el juicio. El señor Whitmore permanecerá bajo custodia. Un murmullo recorrió la sala. Afuera, la multitud estalló. Desde su habitación del hospital, Clara vio las imágenes esa noche. No aplaudió. No lloró. Solo apagó la televisión y susurró: la justicia no hace ruido, es silenciosa. El doctor Green, revisando los documentos de su alta, levantó la vista. Podrás irte a casa mañana, dijo. ¿Cómo se siente? Ella sonrió débilmente, como si por fin respirara un aire que me pertenece. A la mañana siguiente, Clara salió del hospital con su bebé en brazos. El estacionamiento estaba lleno de flores enviadas por desconocidos, con tarjetas escritas a mano. Me inspiraste, me hiciste volver a creer. Sigues siendo fuerte, Clara. María se secó las lágrimas mientras caminaban entre la multitud. La gente aplaudía suavemente. Algunos solo asentían con respeto. Clara se detuvo un momento, conmovida, luego sonrió y susurró: gracias.
El doctor Green estaba de pie junto a la entrada, mirándola con orgullo tranquilo. Recuerda lo que te dije. Sanar no es olvidar. Es aprender a vivir sin miedo. Ella asintió. Usted me enseñó eso. Él ajustó sus gafas. En realidad, tú te lo enseñaste. Yo solo te di las herramientas. Los días se convirtieron en semanas. Clara alquiló un pequeño apartamento en el centro, con vista a un parque lleno de robles. No se parecía en nada a la mansión donde vivió, pero era suyo. Pintó la habitación del bebé con sus propias manos, paredes amarillas suaves y cortinas blancas que se movían con la brisa. Por la noche, cuando su hijo dormía, trabajaba en un plan. Contactó a los antiguos socios de su difunto padre, revisó archivos viejos y reactivó el fondo fiduciario que había ignorado durante años. La fundación que su padre había creado, la misma que alguna vez financió becas y ayuda médica, renacería. La llamó The Haven Foundation for Women and Children. María ayudó a organizar reuniones. Llegaron voluntarios. Cartas de apoyo llegaron de todo el país. Incluso desconocidos que habían leído su historia ofrecieron donaciones. Convertiste el dolor en propósito, le dijo María una noche. Clara sonrió. El dolor es solo energía esperando dirección. Mientras tanto, el Tribunal de la Opinión Pública avanzaba más rápido que el sistema legal. Whitmore Industries se reestructuró bajo una nueva dirección, borrando su nombre de cada pared. Se anunció la fecha del juicio de Vanessa Hale, y ella se declaró culpable de varios cargos de fraude a cambio de testificar contra Richard. El golpe final llegó cuando los analistas financieros revelaron que el imperio de Richard llevaba años inflado. Sin su encanto para sostenerlo, todo se desmoronó. El doctor Green vio las noticias desde su oficina. Una enfermera que pasaba comentó, se siente bien ver al karma actuar, ¿verdad? Él sonrió suavemente, no fue el karma. Fue la verdad. Una tarde, Clara fue invitada a hablar en una conferencia local de mujeres. Dudó al principio, pero aceptó. El día del evento, esperó detrás del escenario con las notas en la mano y el corazón acelerado. María le apretó la mano, ya enfrentaste cosas peores. Ve y cuenta tu historia. Clara subió al escenario. El público se puso de pie aplaudiendo antes de que dijera una palabra. Esperó a que el ruido se apagara y comenzó. Solía pensar que el silencio mantenía la paz. Callaba cuando algo se sentía mal, creyendo que amar significaba tener paciencia. Pero el silencio puede volverse una jaula, casi se convierte en mi tumba. La sala quedó inmóvil. Su voz era firme, llena de emoción. Sobrevivir no es fortaleza por sí mismo. Lo que haces después de sobrevivir es lo que te define. Elegí reconstruir, no porque quisiera venganza, sino porque quería darle sentido al dolor. Cuando terminó, el público se levantó otra vez. Hubo aplausos, algunas lágrimas, y los organizadores le entregaron una pequeña placa que decía por el valor y la verdad. Al bajar del escenario, vio al Dr. Green esperándola entre bastidores, sonriendo, te has convertido en exactamente quien debías ser, dijo. Clara rió suavemente. Solo estoy volviendo a ser quien era antes de que él intentara borrarme. Esa noche, Clara se paró junto a la ventana, sosteniendo a su hijo mientras las luces de la ciudad titilaban abajo. Pensó en todo, la traición, la pérdida, el tribunal, las largas noches en el hospital. Nada de eso la definía ya. María entró en silencio. ¿Piensas en él a veces? Clara asintió despacio, a veces. Pero no con odio. Él fue la tormenta que me enseñó a construir refugio. Besó la frente de su bebé y susurró. Crecerás en un mundo donde el amor signifique seguridad, no miedo. El bebé se movió, balbuceando suavemente, y ella sonrió. Afuera, el último rastro del crepúsculo se desvanecía en la noche. Las luces de la ciudad parecían estrellas reflejadas en el suelo. Y en ese apartamento tranquilo, una mujer que alguna vez estuvo rota ya estaba construyendo su siguiente capítulo, ladrillo a ladrillo, verdad a verdad, respiro a respiro. La primavera regresó a California con una gracia tranquila. Las mañanas olían a lilas y a sal del Pacífico. Los pájaros cantaban afuera de las altas ventanas que ahora pertenecían a la sede de The Haven Foundation for Women and Children. El edificio se alzaba en el centro de Los Ángeles, con sus paredes de vidrio reflejando la luz del sol y la esperanza. Dentro, los voluntarios se movían con propósito.
Del techo colgaban pancartas con letras azules suaves. Un pequeño escenario estaba dispuesto al frente, decorado con flores blancas. Ese día era la inauguración oficial. Clara esperaba entre bastidores, sosteniendo una nota doblada en la mano. Su hijo, de apenas unos meses, estaba con María en la primera fila. Escuchaba el murmullo bajo de la multitud, reporteros, funcionarios, sobrevivientes y simpatizantes. Ese sonido ya no la asustaba. Le daba energía. El Dr. Green se acercó en silencio. ¿Lista? Ella sonrió. Creo que sí. Él ajustó sus gafas. Tu padre estaría orgulloso. También lo estaría tu yo más joven. Ella respiró hondo. Durante mucho tiempo pensé que lo peor que me había pasado fue perderlo todo. Pero tal vez lo peor fue creer que no podía volver a empezar. Green asintió. Entonces ve y muéstrales cómo se empieza de nuevo. Cuando Clara salió al escenario, el público se puso de pie. Los aplausos llenaron el salón como un trueno, pero su calma hizo que el ruido se transformara en calidez. Esperó a que el silencio volviera y comenzó a hablar. Hace meses desperté en una cama de hospital sin saber si iba a vivir. Había perdido la confianza, la seguridad y un futuro que creía mío. Pero entendí algo. La vida no espera a que estemos listos. Nos empuja hacia adelante y, a veces, la única opción es levantarse y seguirla. Su voz no tembló. La fuerza venía de lo profundo, forjada por el dolor y suavizada por la sanación. Esta fundación existe porque ninguna mujer ni ningún niño deberían sentirse impotentes otra vez. El dolor nos aísla, pero la verdad nos une. Construí este lugar no desde el rencor, sino desde la creencia de que la compasión es la respuesta más fuerte a la crueldad. El público escuchaba en absoluto silencio. Algunas personas lloraban en silencio. Clara continuó, mirando hacia la primera fila donde María sostenía al bebé. Este es mi hijo, Ethan. Es la prueba de que el amor sobrevive incluso en medio del caos. Todo lo que hago ahora lo hago por el mundo que él heredará. Un mundo donde las mujeres puedan hablar y ser escuchadas. Un mundo donde la fuerza no signifique silencio. Un suave murmullo recorrió la sala, un sonido lleno de gratitud más que de aplausos. Más tarde, los reporteros se acercaron con preguntas. Una joven periodista le preguntó, «Señora Whitmore, ¿qué les diría a quienes todavía luchan por sanar?» Clara sonrió con ternura. Sanar no es un destino. Es una práctica. Algunos días avanzarás y otros apenas podrás arrastrarte, ambos cuentan. Lo importante es no detenerse. Otro reportero preguntó, ¿perdona a su esposo? La sala quedó inmóvil. Clara guardó silencio unos segundos antes de responder, el perdón no es aprobación. Es liberación. Ya no lo llevo conmigo, así que, en cierto modo, supongo que eso es perdón. La reportera bajó la cámara, visiblemente conmovida. El Dr. Green observaba desde un lado, con el corazón lleno de orgullo tranquilo. La había visto al borde de la muerte, la había observado reconstruirse pedazo a pedazo y ahora la veía de pie, iluminada por una luz que le pertenecía solo a ella. Después de la ceremonia, la multitud recorría el nuevo centro. En un pasillo se exhibían fotos de mujeres que habían superado abusos y dificultades. Junto a cada imagen había una frase escrita por la propia sobreviviente. Una decía, encontré paz en mi propio nombre. Otra, ella se fue, y el mundo no terminó. Comenzó. Clara caminó despacio, rozando los marcos con los dedos. Cada historia le recordaba una noche en la que pensó que no sobreviviría. María se acercó por detrás, les diste algo real, les diste a ti misma. Clara se giró y la abrazó. Tú me diste la fuerza para llegar hasta aquí. María sonrió entre lágrimas. Yo solo me aseguré de que no olvidaras lo fuerte que eras. Esa tarde, cuando el sol se escondió tras el horizonte, los últimos invitados se marcharon. El edificio volvió a quedar en silencio. Clara se quedó sola en el salón principal, con el sonido de sus pasos resonando suavemente sobre el mármol. Miró hacia el gran mural pintado sobre la entrada. Representaba a una mujer sosteniendo a un niño, rodeada de luz que rompía las nubes. Susurró, lo logramos. El Dr. Green apareció en la puerta, con el abrigo colgado del brazo. Es hermoso, dijo, mirando el mural. Es más de lo que soñé,
respondió ella. Él asintió hacia el bebé dormido en los brazos de María. Él crecerá sabiendo exactamente quién es su madre. Clara miró al pequeño, con los ojos llenos de ternura. Antes creía que sobrevivir era el final. Ahora entiendo que solo fue el comienzo. Esa noche, condujo sola por primera vez en meses. Las luces de la ciudad se mezclaban en el parabrisas, brillantes y vivas. Encendió la radio. En cada emisora hablaban de su historia, pero no escuchó mucho. Cambió a música clásica y dejó que el piano la envolviera. Al llegar a su apartamento, salió al balcón. El aire era fresco y lleno de primavera. Desde allí podía ver el hospital a lo lejos, el mismo lugar donde casi todo terminó. Ya no parecía un símbolo de dolor. Era un recordatorio de supervivencia. Se apoyó en la barandilla, cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no sabía a miedo, sabía a libertad. Una semana después, The Haven Foundation se convirtió en tema de atención nacional. Las donaciones comenzaron a llegar. Llegaban cartas de mujeres de todo el mundo, cada una con una historia, un agradecimiento o una súplica de orientación. Clara las leía hasta altas horas de la noche, deteniéndose a veces para secarse las lágrimas. El doctor Green pasó una tarde y la encontró rodeada de sobres. ¿Aún trabajando? Ella sonrió. Esto no es trabajo. Son recordatorios. Él se sentó frente a ella. ¿Has cerrado el círculo? No, no del todo, respondió suavemente. Solo lo suficiente para ver dónde empecé. Él rió. Siempre tuviste una forma poética de decir las cosas. Clara miró hacia la ventana, donde las luces de los ángeles brillaban como estrellas dispersas. Antes perseguía la perfección. Ahora solo busco la paz. Cuando llegó la medianoche, se acercó a la cuna de su hijo y lo observó dormir. Su pequeña mano descansaba junto a la mejilla, respirando despacio y con calma. Ella se inclinó y acarició su cabello. Me salvaste sin saberlo, susurró. Me recordaste que la vida aún tiene belleza. Afuera, la luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando a madre e hijo en plata. Miró una vez más hacia el horizonte y dijo en voz baja: a veces, el final de una historia no es una caída. Es el momento en que alguien vuelve a levantarse. Luego apagó la luz, abrazando el silencio, el calor y la paz que había ganado. La ciudad seguía brillando, el mundo seguía girando. Y en ese tranquilo apartamento, la mujer que alguna vez fue víctima finalmente se había vuelto completa.